Si te parece, arrancamos. Vale. Sí. Vale, no sé si vale, las personas vamos. Bueno, I am Nuria Vega. I am a member of Demons Research Group, and today I will present promoting gender equity. My idea is to present in Spanish because I have better skills, but the presentation is in English. So if you have any question or any comment at the end, we can speak more about it. So after that, I will present the slides. Sorry. All right, yeah. Vale, ok, pues voy con ello. He improvisado un Sí, poco la presentación, pero si te quieres presentar también, Laura. sí, gracias. Voy a hacerlo en inglés. Vale. Vale. So, hi, everyone. Good morning or good evening. I don't know where you are based. I'm Laura Ecker, a PhD candidate at the Gran Sasso Science Institute in Italy, where I'm based right now. So here it's 4 in the evening. Today I'm going to be the liaison between Nuria, the convener of the session, and the Liviano organization, so the Community Economies Research Network. So my role today here is to keep track of what's going on, our discussion, and anything will happen. So I would like to invite you to share like your feelings and your expectation about the session, in particular the feelings, I don't know, we are living hard times. So if you would like to share how you feel. Personally, I'm very worried this period. I went to Palestine this summer in Cisjordania, so what's going on really worries me. The violence we are witnessing and the fact that it doesn't stop. On the other side, I'm very excited and curious about the session because what we're going to discuss is very connected to my PhD topic. So anything, if you would like to share any thoughts in the chat now and also at the end of the session, if anything has changed. And yes, thanks. And Nuria, the floor is yours. Thank you, Laura. Vale, pues si os parece, arranco con la sesión. Voy a compartir pantalla. A ver. Viendo que estáis viendo ahora mi pantalla. Y aquí está un poco la presentación. Bueno, para contextualizar, primero de todo, bueno, excusarme porque hoy estaba previsto que, veo que se está cargando Vale, estaba previsto que estuviera conmigo Ricard Spell y no ha podido estar. Entonces, bueno, como comentaba antes, yo estoy también desarrollando un doctorado sobre modelos alternativos de digitalización y cómo incorporar la perspectiva de género en el contexto de proyectos de la economía social. Entonces, el objetivo un poco de la reunión es profundizar en el trabajo, en el marco conceptual, a partir del cual hemos desarrollado el trabajo DIMOS desde el 2016 hasta ahora, y explicar un poco la experiencia del programa Match Impulsa en relación a este marco conceptual. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco lo que explicaba aquí, o sea, hacer, contextualizar el marco de análisis y a partir de aquí explicar el caso de Match Impulsa, que es un programa que desarrollamos en el 2020 y que se ha ido implementando a lo largo de 3 años, donde intentamos abordar cómo incorporar la perspectiva de género. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Nosotros en el 2016 trabajamos tanto los investigadores Mayo Fuster y Ricard Spell desarrollaron lo que es la estrella del Procomún, una estrella para todos, no, una estrella para abordar qué tipo de cualidades democráticas podrían implementar aquellas organizaciones que querían desarrollar una plataforma digital. Entonces se desarrolló este marco de análisis con estos 6 ejes, ¿no? Era como un punto de reflexión donde invitábamos a las organizaciones
a reflexionar sobre ámbitos como la tecnología, los datos, el impacto que estaban generando, el modelo económico, la gobernanza y el impacto social. Este marco de análisis arranca en el 2016. Ahora lo que os voy a explicar un poco también es cómo ha ido evolucionando. Cuando miramos el mismo, en sus días conceptualizamos como, los compañeros definieron como, bueno, de qué estábamos hablando en cada cosa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando abordábamos ámbitos de la tecnología, pues lo que se le preguntaba a las organizaciones como idea era, pues, oye, ¿estáis trabajando con licencias abiertas? O, por ejemplo, ¿cómo estáis trabajando en las infraestructuras, ¿no? La arquitectura de aquellas páginas web, de los proyectos que desarrolláis en el ámbito digital. Esta es la foto de partida y a partir de este marco conceptual, a lo largo de los años, se ha ido implementando en distintos proyectos de investigación-acción. Lo que encontráis a la derecha, lo que podéis ver, son proyectos, los dos primeros del ámbito europeo, ¿no? De CODE, Plus, que se han desarrollado como dialogando con esta estrella, también Sharing Cities y Match Impulsa, que es el que voy yo a desarrollaros y a explicaros un poco cómo diseñamos y un poco cómo se ha ido implementando este marco conceptual en función del proyecto. Simplemente pongo aquí un ejemplo de cómo, por ejemplo, proyectos como el de Sharing Cities en el 2019 nos llevó a reflexionar cómo esa estrella, por ejemplo, se vinculaba con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Era una manera de, lo que quiero visualizar al fin y al cabo es cómo ha ido evolucionando esa estrella. Entonces, claro, habréis detectado de que en este margen no aparece de una manera explícita cómo incorporamos la capa de feminismo o cómo incorporamos la perspectiva de género. Y ahí es donde voy un poco a presentaros cómo lo hemos trabajado en Match Impulsa. ¿Qué es Match Impulsa? Pues básicamente Match Impulsa es un programa que desarrollamos como os decía antes, a partir del 2020 en un contexto de la post-COVID, ¿vale? Y es un programa que está orientado a promover que organizaciones de la economía social en Barcelona puedan digitalizarse, pudiendo desarrollar plataformas digitales y todo ello incorporando la perspectiva de género de manera como transversal. Este programa lo desarrollamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa en una colaboración que básicamente se constituye como una cátedra, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el punto de partida de lo que es en sí el programa. Entonces, a lo largo de estos años, un poco qué es lo que hemos hecho, ¿no? Si el primer año del 2021, básicamente, eso es una foto general y ahora voy a ir como profundizando en cada área, ¿no? Un poco a partir, para que veáis un poco el trabajo que hemos ido desarrollando. En el primer año, en el contexto de la cátedra, nosotros definíamos distintos objetivos orientados a la promoción de empresas, a lo que es la formación, training o, por ejemplo, al desarrollo de política pública, co-creación de política pública. Entonces hemos ido priorizando distintos elementos que, por un lado, en el año 1 lo que hicimos es desarrollar el programa que da el nombre a, bueno, como que es el core, el de Match Impulsa, que básicamente es un programa donde quiero destacar que se vehiculó con una medida de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que es lo que aquí aparece con el nombre de Barcelona FemTech. Esta medida de gobierno estaba orientado a acercar las tecnologías a las mujeres, ¿no? Sí, básicamente un poco a capacitar a mujeres en el ámbito de la tecnología, y el programa se incluyó como una medida más donde intentábamos capacitar en este caso a organizaciones. En el año 2, básicamente, que fue el año pasado, en el 2022, nos orientamos a definir distintos recursos que ofrecíamos, a diseñar recursos que de alguna manera partían del análisis de los datos del año 1, o sea, de todo lo que habíamos podido observar en el desarrollo del programa. Desarrollamos 2 recursos para el ecosistema de la economía social.
Y en el año 3 nos volvimos a centrar en un ámbito más de co-creación de política pública, análisis de datos y definiendo un poco la estrategia de ciudad orientada a la digitalización de los proyectos de economía social, cómo se podía acabar de desarrollar. Entonces, bueno, aquí simplemente, bueno, pues un poco los objetivos que definíamos en un inicio del programa del 2021, ¿vale? Sí, este era como un poco el punto de partida y a partir de ese punto de partida y de esos objetivos, lo que nosotros, uno de los primeros ejercicios que hicimos era reflexionar sobre cómo ese marco conceptual de la estrella que os presentaba antes podía transitar a definir lo que era un programa digital que incorporase la perspectiva de género o que sobre todo, o no solamente que lo incorporase, sino que lo incorporase de una manera transversal. O sea, que claro, que es como diferente, ¿no? También. Entonces, en esa fase de diseño del programa de Match Impulsa, definimos pues cosas muy básicas, ¿no? Pero que eran como un punto de partida. Es decir, oye, pues mira, a la hora de desarrollar el programa vamos a tener en cuenta los indicadores de género, vamos a analizar el presupuesto con perspectiva de género, o sea, si van a participar formadoras, o sea, cómo se van a repartir los recursos. Vamos a definir, también tener presente los niveles de colaboración, o sea, al ser un programa de digitalización que desarrollamos para organizaciones de la economía social, pues teníamos que contratar, bueno, a distintos formadores y demás, y este era un criterio a tener en cuenta. Los criterios en general del programa, uno de los elementos que se tenía presente era, por ejemplo, la misión de las organizaciones, si era había una misión orientada a trabajar con los valores feministas, o sea, o cómo, de alguna manera, qué prácticas, no solo valores, sino qué prácticas estaban implementando las organizaciones. También cuando, hablando de un programa de digitalización, intentamos desarrollar acciones orientadas a promover la movilización de compañías que estaban ofreciendo servicios de igualdad. Por ejemplo, había organizaciones que estaban ofreciendo a proyectos de la economía social consultorías para desarrollar un plan de igualdad. Un ejemplo, ¿vale? Entonces, esta era como otra idea, otro elemento que queríamos considerar. Y luego, bueno, pues lo que podéis ver aquí, pues un poco, bueno, la capacitación como un elemento vital, la posibilidad de que las organizaciones tuvieran la oportunidad de desarrollar planes de igualdad y medidas. Para ello establecimos una colaboración con la Dirección de Transversalidad de Género del Ayuntamiento de Barcelona, que ya tenían un servicio en funcionamiento orientado a acompañar a organizaciones que quieren revisar sus prácticas y simplemente lo ofrecimos en el programa. Y luego otro elemento de, oye, no solamente vamos a intentar movilizar a las organizaciones, sino también vamos a intentar atraer recursos, ¿no? Y es un poco también elementos que, bueno, os voy a acabar de explicar. Entonces, el punto de partida era ese marco conceptual y, como habéis podido intuir de alguna manera, una colaboración que se plasma entre diferentes actores, ¿no? El gobierno, o sea, el Ayuntamiento de Barcelona, lo que es la Universidad Oberta de Cataluña, a la cual pertenece el grupo de Dimos, lo que son las organizaciones de la economía social en la ciudad de Barcelona y lo que es la sociedad civil. Y esto lo vais a entender cuando os explique una acción que desarrollamos de Match Funding. Entonces, a partir de esta cuádruple alianza, el programa se conceptualiza y se conceptualiza con la implementación de distintos métodos, ¿no? Nosotros somos un grupo de investigación-acción. Yo, por ejemplo, participé en el año 1 como mentora de los programas, o sea, mentora del programa Match Impulsa de las organizaciones que participaron, y al mismo tiempo, en paralelo, estoy desarrollando la tesis doctoral, un poco para que veáis ese organigrama, que a lo mejor no es complejo, ¿no? Entonces, en el desarrollo de lo que es el programa de Match Impulsa, pues en el centro quizás se ubicaba la metodología de prototipaje, donde básicamente había como muchos momentos de escucha, de desarrollo de prototipos de las organizaciones,
el mismo programa en sí lo era, y luego pues otros submetodologías que son las que aquí hemos definido como entrevistas semiestructuradas o observación web, bueno, esto que podéis ver en pantalla. ¿Cuáles fueron algunos de los principales resultados que todo este diseño nos permitió tener? Aquí voy a focalizar, por un lado, voy a diferenciar quizás en el elemento este de diseño, que quizás me parece como un elemento bastante innovador, y voy a reflejar como, pues eso, los resultados obtenidos, y luego hay un elemento más de investigación que lo trataré más al final. Entonces, el primer año, en el contexto del programa Match Impulsa, había como 3 líneas de acción. Uno era como el de capacitación, y aquí podéis ver que, bueno, básicamente desarrollamos 97 horas, o sea, una locura, porque se desarrolla a partir de marzo el programa, y lo interesante de ello es ver que 129 organizaciones participaron en este programa de capacitación, donde había uno de los módulos, que luego vais a poder ver, o sea, todo el programa formativo intentaba de alguna manera que pudieran visualizarse proyectos que estaban de alguna manera vinculados a la economía social, a lo que es a los valores o valores feministas, o también a proyectos que estuvieran trabajando con el Procomún Digital. Eso eran como 3 líneas que teníamos sobre la mesa y que implementaron y que luego se plasmaban en distintos módulos. Simplemente quería decir que uno de los módulos era exclusivo para visibilizar organizaciones que estaban trabajando en el ámbito digital e incorporando la perspectiva de género. En segundo nivel, la otra línea que quería destacar es la línea de aceleración, que básicamente pues, también se plasmó pues, en un número importante de horas, y básicamente el foco eran 27 organizaciones, donde aquí era donde ya no solamente capacitábamos en temas de género, para que os hagáis como de una manera como rápida, sino que también ofrecíamos esas horas de mentoría que os explicaba antes, para que las organizaciones pudieran reflexionar sobre sus prácticas y sobre si desarrollar o no un plan de igualdad en función de sus necesidades. Y finalmente estaba la línea de financiación. O sea, en el programa, en el año 2020, el programa Match Impulsa seleccionó, con los criterios que os comentaba antes y demás, 8 proyectos. Y esos 8 proyectos tuvieron la posibilidad de formarse, tuvieron la posibilidad de recibir asesoramiento en temas de género y recibieron financiación, por un lado, de la cátedra, o sea, del programa en sí, de Match Impulsa, y por otro lado, de la sociedad civil, a través de lo que es en sí, ¿no? el modelo de financiación de Match Funding, ¿no? En total se consiguieron 125.000 euros a repartir entre 8 proyectos. Uno de los recursos que desarrollamos en el primer año fue básicamente en el contexto de promover, movilizar o con el objetivo de movilizar o visibilizar también organizaciones que estaban incorporando servicios feministas, de alguna manera. Hicimos un mapeo en Barcelona de unas 500 organizaciones, y hoy en día existe el recurso del directorio Match Impulsa, donde se incluye, por un lado, lo que nosotros hemos denominado partners de igualdad y partners tecnológicos. Hoy en día arrancamos con una foto de unas 70 organizaciones en abierto, es decir, que formaban parte en sí del directorio. 17 eran partners de igualdad, y hoy en día hay unas 200 organizaciones. Sí que es verdad que creo que los partners de igualdad siguen estando en torno a los 20, 30. Esto puede ser un elemento de debate respecto a los retos que aquí hemos encontrado. Otro de los, incidiendo elementos que ella ha ido comentando, lo del match funding, solamente comentar que si os decía que había unos 125.000 euros que se recaudaron para 8 proyectos, de esos 8 proyectos, 5, básicamente porque habíamos implementado criterios que ya estaban incidiendo también, ¿no?, en que se incorporasen o no valores y prácticas feministas, 5 eran como que respondían a ese modelo tipo, y eso quiere decir que 80.000 euros, más de 80.000 euros, 81.000,
109 fueron a parar a ese tipo de organizaciones, ¿no? A través de la campaña que hicimos con Goteo. Aquí simplemente he querido incorporar algunos de, bueno, el tipo de proyectos que recibieron financiación, ¿vale? Para que veáis un poco de estas organizaciones de la economía social que llegaron a esta fase de financiación, pues en qué estaban trabajando. La mayoría estaban trabajando en temas educativos, en temas también de última milla, o por ejemplo alimentación y sí, alimentación, o por ejemplo temas también de servicios de agroecología, ¿no? Y cultura, quería decir. Y bueno, aquí podéis ver un poco esos 8 proyectos que recibieron la financiación y que eso implicó que en el 2021 participaran a finales del 2021 recibieran esos recursos económicos y en el 2022 pudieran desarrollar plataformas digitales. Aquí os podéis ver, bueno, os he enlazado, que luego si eso os haré llegar a la presentación, los proyectos que se lanzaron en su día. Entonces, esto fue en el año 1, hicimos el directorio, como os he dicho, capacitamos en distintos subprogramas y financiamos proyectos. Y en el año 2022 lo que hicimos es, oye, claro, el desarrollar un programa de prototipado donde al mismo tiempo estábamos entrevistando a las organizaciones y demás, nos permitió ya empezar a tener una prediagnosis del estado de digitalización de esas organizaciones, desde la capa de investigación, ¿no? Entonces decidimos impulsar 2 recursos que estaban diseñados, o sea, que también dialogaban con la estrella, que de alguna manera también recogen esta necesidad de ver, de estudiar las organizaciones y ver cómo se están desarrollando desde esta capa, ¿no? De ver si están desarrollando prácticas feministas y bueno, y de alguna manera pues ya no solamente pudimos analizar los resultados, sino que pusimos en marcha esos 2 recursos. A ver, voy al detalle, que me voy también. Entonces, el Digitest. El Digitest fue uno de los, básicamente es un cuestionario online que está hoy en día en activo, ¿no? Y que permite a las organizaciones de la economía social conocer su estado de digitalización. Lo interesante del mismo es ver que básicamente estructuramos este cuestionario en 8 áreas, ¿vale? Que son las que podéis ver aquí, y en todas existe como un análisis como profundo para conocer cómo las organizaciones, o sea, en qué están trabajando las personas que forman parte de los equipos de estas organizaciones, cómo se toman las decisiones y cómo eso afecta a determinados roles o no, y cómo esto se plasma en que hay más mujeres o personas no binarias que están participando de estos proyectos de economía social. Entonces, el Digitest en sí, que es un recurso que podéis visualizar hoy en día, partía de estas 8 áreas y de esta incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Cuando lo lanzamos, al fin y al cabo no tenía como el objetivo de ser una estrategia de sector. O sea, era un poco el imaginario que nosotros teníamos y, y que fuera al mismo tiempo una herramienta útil para el ecosistema de la economía social aquí en Barcelona y también para nosotros, como investigadores, estoy hablando, para cada X tiempo conocer el estado de digitalización de este ecosistema, ¿no? En el primer año, o sea, el primer año el Digitest estuvo activo nada, 4 meses y tuvimos unas 35 respuestas. A lo largo de este año ya disponemos de unas 165 respuestas que están muy en la línea de otros como cuestionarios o herramientas que se están implementando en la economía social en lo que se refiere al número de respuestas. O sea, está bastante en la línea. Bueno, pues sí, a partir del Digitest, que nos servía como herramienta de diagnosis,
también el año pasado decidimos cómo abrir todo el conocimiento que habíamos desarrollado en el contexto del programa Marcha Impulsa. Una cosa que no os he contado es que el programa en el 2021 era un programa que desarrollamos online, ¿vale? O sea, no implicaba ningún espacio físico de encuentro, y eran recursos que estaban en abierto, pero los participantes debían como de inscribirse. Entonces, con la finalidad de abrir esos contenidos a la comunidad en abierto, ¿no? Diseñamos DigiDieta, que básicamente lo que es un recurso que permite que a partir del diagnóstico del recurso del Digitest, o sea, de que una organización conozca su estado de digitalización, pueda acceder a un como plan formativo. Que entonces el plan formativo es un poco el que podéis, incluye como distintos módulos, píldoras, y en ellas también, más allá de que la capa transversal que os decía antes que se plasmó en todos los contenidos, pues evidentemente también había un módulo específico donde hoy en día las organizaciones pueden ver vídeos y formarse online en relación a distintas temáticas. Por ejemplo, abordamos cuestiones como los ciberfeminismos, o sea, también temas de masculinidades alternativas, en lo que se refiere a que entendíamos que las organizaciones, o sea, el modelo también de organización en el contexto de su digitalización es algo que se transforma notablemente. También desarrollamos, otro de las píldoras era más como capacitación en torno a economías digitales feministas, y bueno, hay sesiones orientadas simplemente a visualizar experiencias inspiracionales, o sea, que pueden ser de inspiración para los proyectos de economía social. Entonces, nada, esto, para que os hagáis una idea, los recursos aquí creo que hay como unas 8 o 10 píldoras vinculadas o sea, asociadas a este bloque, a este módulo de feminismos, y el resto de módulos que vinculados a la agroecología o a la sostenibilidad de los proyectos también incluyen entre unas 5 o 10 píldoras, un poco para que veáis cómo el peso, ¿no? También o sea, cómo está en la línea del resto de oferta formativa que ofrece el DigiDieta. Entonces, a partir de aquí, del desarrollo de estos dos recursos, en paralelo, como os estaba comentando, hemos estado haciendo un trabajo de análisis. Hasta la fecha, que ya lo he puesto como producción científica más adelante, hemos estado trabajando en 2 o 3 artículos conectados con los análisis que hemos estado haciendo de los datos de la investigación, y aquí simplemente he querido compartir un gráfico de algunos de los resultados. Además, porque es interesante, básicamente es que, como podéis ver, una de las cosas que quisimos analizar era ver cómo las organizaciones de economía social estaban implementando medidas igualitarias. Medidas igualitarias entendidas en un concepto amplio y que partían de una conceptualización que el propio Ayuntamiento de Barcelona está realizando con un recurso que se llama Equitest. O sea, hoy en día el Ayuntamiento de Barcelona tiene un recurso que se llama Equitest, que está orientado para acompañar a organizaciones en general sobre cómo incorporar la perspectiva de género, y nosotros decidimos hacer una revisión de los distintos bloques de análisis que se estructuraban en ese recurso para llevarlo, para ver cómo se plasmaban en el ámbito digital. O sea, cuando veíamos que las organizaciones iban a desarrollar una plataforma digital o querían de alguna manera acelerarse digitalmente. Entonces, esta muestra, las variables que analizamos era si las organizaciones estaban incorporando contratos indefinidos, si de alguna manera estaban implementando protocolos contra la discriminación de género, o también estaban de alguna manera facilitando el acceso interno
a mujeres o personas no binarias. Bueno, cómo se estaba abordando la incorporación de la perspectiva de género en las líneas estratégicas de la organización, o bueno, temas como si se estaba accediendo igual a los puestos de trabajo o la organización flexible o no en las organizaciones, si se estaba también desarrollando por igual para hombres, mujeres o personas no binarias. Entonces, lo destacable de aquí es que, bueno, pudimos tener observamos, ¿no? Que como, por ejemplo, las organizaciones en un contexto post-COVID, ¿no? Que se estaban acelerando digitalmente, estaban abogando, pues sí, por ser más flexibles, pues sí, nos decían que estaban de alguna manera acelerando, o sea, promoviendo el acceso a determinados puestos de trabajo, pero, por ejemplo, no estaban ni abordando el reto de promover contratos indefinidos entre mujeres o personas no binarias, ni tampoco en un contexto donde sabemos que habían incrementado las violencias en el ámbito digital contra mujeres y niños, no estaban tampoco desarrollando ningún tipo de protocolo específico orientado o adaptado al mundo digital. Esto sí que es verdad que esta foto que nos mostraba como dos niveles diferentes, ¿no? Entre lo estratégico, lo que realmente las medidas prácticas que estaban realmente implementando, es complementado en el caso de las organizaciones de la economía social con otro tipo de prácticas que nos compartieron las organizaciones que no estaban dentro de estas 9, pero que, por ejemplo, incluían aspectos como incrementar en un 5% el sueldo a mujeres o personas no binarias en algunas de las organizaciones. Entonces veíamos que, bueno, existía otro concepto que era otros, que parece que las organizaciones de la economía social, que parece que en el ámbito de la economía social tenía cierto peso. Entonces es un elemento que estamos explorando y analizando, ¿no? A partir de, bueno, de esta gráfica, que es un elemento muy concreto, porque, bueno, porque claro, da igual que tenemos, simplemente he puesto este ejemplo de la muestra del programa Match Impulsa, pero que a lo largo pues, del Digites y demás hemos podido también hacer una conceptualización de otros elementos como las competencias digitales que aquí, por ejemplo, no he incluido. O sea, otros elementos de análisis que hemos estado analizando. Entonces, me voy a este año, al 2023, un poco para explicar en qué hemos estado trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa, que os he dicho Barcelona Activa, pero que quizás algunas no conocéis que es Barcelona Activa, que básicamente es la agencia socioeconómica del Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? O sea, como que se encarga de la promoción socioeconómica, ¿no? De la ciudad. Entonces, en el contexto de la cátedra y del desarrollo del programa Match Impulsa, nosotros en el 2022, en paralelo a esos dos recursos, a esta primera aproximación a los resultados, hicimos una serie de entrevistas a actores estratégicos de la ciudad. Actores estratégicos que de alguna manera estaban trabajando en el ámbito del feminismo, de la economía social y de la digitalización, ¿no? Y para ello hicimos hicimos un DAFO, un estudio que incorporaba esta metodología para ver cómo estos actores que tenían cierta relevancia en el ecosistema veían oportunidades o no, o qué retos, ¿no? Oportunidades, amenazas, ¿no? Veían en el contexto de la digitalización de los proyectos de la economía social. Entonces, os explico esto porque el análisis o sea, la diagnosis, la primera aproximación a la diagnosis que hicimos junto estas entrevistas a actores estratégicos nos permitió a finales de 2022 y este 2023 realizar un primer documento orientado a lo que podría ser las bases para la definición de un plan estratégico para la digitalización de la economía social.
Este plan evidentemente recoge toda esta metodología que os he estado explicando, ¿no? Que hemos ido implementando nosotras desde el grupo de investigación DIMONS, y recoge también un poco pues esos outcomes, ¿no? que derivan de las entrevistas realizadas. Lo interesante de este proceso es que esas bases se presentaron, o sea, no solamente hemos hecho un informe que recoge los resultados de la investigación hecha, sino que también hemos compartido y reflexionado, bueno, como co-creado posibles actuaciones a implementar. Esto básicamente se definió en distintas fases, una en donde, por ejemplo, nosotros presentamos un primer esbozo de este informe, de estas bases, al ecosistema, en el contexto de que en Barcelona, la ciudad de Barcelona está implementando lo que es la estrategia de Barcelona 2030, orientado a proyectos de la economía social. Entonces, como es un espacio abierto a organizaciones de la economía social, allí presentamos este informe, presentamos una serie de actuaciones, y en el contexto de la plataforma de SIDIM, que es una plataforma abierta al ecosistema, que utiliza el Ayuntamiento de Barcelona, también una plataforma de datos, bueno, orientada como de participación democrática, pudimos contrastar y verificar con las organizaciones qué tipo de actuaciones se podrían priorizar en el contexto de la definición de un plan estratégico para la transformación de la economía social en la ciudad. Es aquí, bueno, aquí es donde por eso, ¿no? Pues lo que aquí podéis ver de la coexistencia o bueno, este working group de digitalization, ¿no? Donde participaron pues 36 personas y 15 organizaciones, y que nos sirvieron un poco para poner en marcha esta actuación. Y creo que sí, finalmente, otro de los, sí, como finalmente, porque otro de los recursos que quería como compartir y que está dentro del plan de trabajo de este año y de las actuaciones que estamos desarrollando desde el grupo de investigación es el Digital Data Lab. Claro, no he querido profundizar en todo, en ese elemento, ¿no? De cómo a lo largo del programa Match Impulsa, en el contexto de los cuestionarios que hemos definido, no solamente incorporamos la perspectiva de género, sino que para nosotros siempre un elemento de valor y de estudio era ver si las organizaciones estaban trabajando con licencias libres o, por ejemplo, estaban trabajando con datos abiertos, ¿no? Entonces, este año, a partir de ver que nosotros, en el contexto de nuestra investigación, ¿no? Tenemos ese compromiso también de compartir los datos de la investigación, ¿no? Y por otro lado, con el objetivo de también visibilizar que hay organizaciones del territorio de aquí de Barcelona que están también generando datasets y que quieren compartirlas en abierto, ¿no? Lanzaremos a final de año, esto es un poco primicia, o sea, porque está ahí como, o sea, os he compartido aquí el link, pero es algo que tenemos que lanzar todavía, lo que es el Digital Data Lab. Básicamente es un repositorio donde nuestro objetivo es visibilizar los datos de investigación en función de 4 ámbitos. Uno de ellos es el Digital Feminist, y bueno, y no solamente compartir lo que nosotros estamos generando, sino que sea un recurso, el del Digital Data Lab, útil para las organizaciones de la economía social. Entonces, bueno, esta es un poco también la idea. Finalmente, aquí, bueno, me lo voy a saltar el vídeo porque realmente aquí quería compartir cómo todo o concluir un poco, ¿no? Cómo todo ese marco conceptual que os explicaba, que lo hemos ido intentando plasmar en el diseño de distintos recursos, que nos ha servido para analizar el estado de digitalización de las organizaciones de la economía social, se ha plasmado bueno, en ver cómo la estrella, que donde le poníamos esa capa de feminista, pues se acababa de definir, ¿vale? O sea, como se iba estructurando en función de los distintos proyectos. Y esto es un poco el ejercicio
que a día de hoy, bueno, estamos haciendo también desde el marco más analítico, ¿no? Nada, finalmente aquí he querido compartir pues lo que os decía antes, los 3 artículos que hemos estado trabajando, orientados al tema, por un lado, de digitalización de la economía social, a cómo esa digitalización es feminista, por otro lado, y también a exponer o poder compartir el trabajo de co-creación de políticas públicas en el contexto del informe que os presentaba finalmente. También como es una actividad que hemos ido desarrollando a lo largo de 3 años, tenemos o sea, en nuestro plan de trabajo, ¿no? En nuestra ruta ahora para corto plazo está la finalidad de poder recoger en un libro toda esa sistematización del conocimiento que hemos hecho y que bueno, que explica un poco el porqué, ¿no? Por un lado, además, es interesante ver cómo esta alianza que nos permite, que marca, ¿no?, la actividad de un grupo de investigación a acción, no solamente ha posibilitado pues, pues eso, el desarrollo de tesis doctorales, por un lado, sino que por otro lado, en el contexto de la identificación de nuevos retos y demás, por ejemplo, para el año que viene, seguramente incorporaremos un nuevo doctorando orientado a inteligencia artificial y economía social, ¿no? Que son elementos que también han salido a partir de la diagnosis. Y nada, yo creo que con esto me quedo aquí simplemente en la última diapositiva, pues recuperaba esa idea de los años, esa especie de cronograma, ¿no?, que va avanzando con distintos objetivos y que se ha ido plasmando en distintas actuaciones. Y nada, recogí aquí un poco ejemplos bueno, un poco como los datos, ¿no?, de resumen que nos permiten tener una foto de pájaro de lo que hemos ido desarrollando. Y yo creo que ya estaría explicado un rollo tremendo, pero, pero bueno, creo que puede ser, si es útil simplemente para ver o para que sea un espacio de conversación que se podáis intuir, ¿no?, el trabajo que estamos desarrollando y si este mismo trabajo es útil y sirve de inspiración en el contexto de las agendas de investigación, pues ya será un buen punto de partida. Dejo de compartir. Gracias, Laura. Y Casey, no sé si tenéis alguna pregunta, es que claro, es un poco... bueno, he querido hacer esa presentación un poco focalizando... Bueno, no sé si tenéis dudas, os voy a pasar la palabra, porque es que quizás es mucha información y me gustaría más escucharos quizás. Si tenéis algún comentario, si no... Sí, vale, lo intento en español, en castellano. Muchas gracias, Nuria, súper interesante. Y, yo trabajo sobre cooperativismo de plataforma, entonces estudio, investigo más o menos las mismas cosas y no sé, aquí en Italia es muy difícil hablar de perspectiva de género y de feminismo en ciertas organizaciones que son cooperativas, pero no tienen para nada esa perspectiva en su trabajo. Entonces, lo que me pregunto es cuánto es situado lo que se pasa en Barcelona y todos los procesos que hubo con la digitalización y sobre el feminismo también. Y si podemos scale up, vaya, transportar esas experiencias también en otros lugares. Sí, a ver, nosotros también, a ver, como para... Claro, hay que contextualizar y es importante ver, ¿no?, cuándo arranca la investigación. Nosotros, claro, mi investigación se basa en proyectos de la economía social, muchos de los cuales son asociaciones o cooperativas, ¿no?
ponemos el foco en organizaciones que están transitando y que lo hacen en el marco de un programa, ¿no?, de digitalización. Y vemos y hemos observado que muchas de ellas era fácil que entendieran que cuando hablábamos de valores feministas, de hecho, de toda la muestra de proyectos que se estaban acelerando, por encima del 85% decían que tenían misión, o sea, que su misión incluía valores orientados al feminismo. Ahora bien, lo que quería decir luego es que cuando hemos visto y he analizado 9 prácticas concretas y hemos preguntado sobre 9 cosas, ¿no?, que era un poco la gráfica que os presentaba, te dabas cuenta que te decían, oye, quizás no estamos implementando esas prácticas como el contrato indefinido y estamos haciendo otras cosas. Entonces es un marco que de alguna manera dejaba entrever, ¿no?, que quizás las prácticas eran bastante débiles, ¿no? Había como una diferencia, no es igual hablar de que estás a nivel estratégico abordando cómo incorporar la perspectiva de género que quizás hablar de una práctica tan concreta como es pues eso, incrementar los sueldos o incrementar o fomentar un tipo de contratación. Es decir, ¿no?, esa realidad. Entonces, nosotros sí que hemos encontrado que era fácil a proyectos de la economía social en el proceso de digitalizarse hablarles desde la perspectiva de género. Ahora bien, hemos tenido distintos retos. Por ejemplo, cuando les hemos dicho a estas organizaciones que en Barcelona, por ejemplo, son en su mayoría pequeñas asociaciones o cooperativas, o sea, una pequeña empresa, mediana, de hecho, las que participaron en el programa, que nos sirven un poco de caso estudio, o sea, realmente que era como el 15-20% eran como medianas empresas, el resto todo eran empresas pequeñas. Entonces, claro, a esas empresas hablarles de desarrollar un plan de igualdad era algo que les quedaba muy lejos, sobre todo cuando aquí en España, por ejemplo, existe el marco legal que obliga a las organizaciones con más de 50 trabajadores trabajadoras a desarrollar un plan de igualdad. Cuando les hemos ofrecido a esas organizaciones, oye, que tenemos formaciones para que podáis valorar cómo mejorar esas prácticas feministas, pues también hemos visto que no te mostraban mucho interés. O sea, que de la oferta de horas ofrecida, pues realmente aquellas organizaciones que decían que ya tenían esa misión no han tenido interés a lo mejor en recibir esas formaciones, aunque luego han podido participar en otras sesiones de capacitación. Y luego sí que es verdad que hasta ahora el contexto del proyecto se ha desarrollado en un... O sea, es una alianza, ¿no?, con el Ayuntamiento y Barcelona Activa, la agencia que os decía de socioeconómica de la ciudad, que hasta ahora ha remado a favor, por decir, esto es una expresión en castellano, yo no sé si se entiende, pero básicamente es que ha habido toda una serie de... El contexto sociopolítico era favorable a el desarrollo de un proyecto de investigación-acción en esta línea. Está por ver cómo es el mismo proyecto que estamos implementando y que esperemos que que continuará el año que viene y a 3 años vista también, esperamos, que ahora estamos en ese proceso de ver cómo se plasma, pues cómo se integra dentro del plan de trabajo de la cátedra. Otra cosa es desde nuestro grupo de investigación, que lo tenemos claro, ¿no? Entonces, te cuento esto, Laura, para ver que realmente ha sido fácil, relativamente fácil desarrollar un programa que nosotros habíamos hecho un pequeño mapping de programas de aceleración digital que estaban trabajando en la perspectiva de género, y todos se orientaban a temas de capacitación, tal, pero ninguno, por ejemplo, incorporaba ni ofrecer asesoramiento específico, ni financiar proyectos que han sido seleccionados con determinados criterios, ni un elemento importante que no os he explicado, es que nosotros a la hora de valorar el presupuesto, había como un 60%, un poquito más por encima del 60% de colaboradores de la economía social que eran personas, eran mujeres o personas no binarias que recibieron los recursos del programa, porque el programa tenía dinero para contratar y demás a formadores. Entonces, todo este entramado ha sido fácil, pero sí que es de desplegar, pero sí que es verdad
que en el contexto más de la política pública, pues la colaboración con lo que hasta ahora era la regiduría de feminismos del Ayuntamiento de Barcelona ha sido como muy, muy favorable. Y bueno, y nos hemos encontrado ahí con otros entresijos más orientados a lo que es pues el colaborar con un ayuntamiento ¿no? O con una agencia que básicamente habla de promover, o sea, de promover el negocio, o sea, sin tener en cuenta los proyectos de economía social. Entonces, bueno, que esto puede llegar a ser replicable. Nosotros, bueno, hemos compartido bueno, un poco el programa, las actuaciones que hemos desarrollado con otras ciudades, con otros también investigadores que están a lo mejor colaborando también con pues, ayuntamientos y demás, también con la finalidad de ver bueno, que ellos estaban interesados, ¿no? En conocer un poco nuestra experiencia y ver de qué manera se podían replicar este tipo de alianzas. Pero claro, aquí ya estamos partiendo bueno, de mucha buena voluntad por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, eso es un poco el mindset que hemos visto y lo interesante de todo ello es que, pues eso, que los recursos desarrollados de investigación están diseñados ya con esa perspectiva y eso es un elemento también pues interesante cuando estás haciendo investigación-acción. O sea que eso, un poquito. Si os parece, también, bueno, ya os compartiré la presentación por si a las compañeras, que también entiendo que, bueno, a lo mejor, la verdad que habíamos hablado con una compañera que nos había dicho de hacerlo en castellano, que ahora creo que ni siquiera, bueno, creo que no se ha conectado ni siquiera, pero que era como organizadora de la sesión. Y me sabe mal porque no sé si ha sido como un elemento, bueno, pues de despiste para algunas compañeras, pero bueno, como la presentación está en inglés, yo creo que podemos compartirla y bueno, y siempre a lo mejor si es un espacio para compartir. Gracias, Casey. Y bueno, os comparto la presentación y a partir de aquí, pues hablamos o estamos en contacto. ¿Vale? Muchas gracias, Nuria. Madre de Dios, qué horror, es que bueno, ya está, o sea, a ti, muchas No gracias. sé. Vale, pero ha sido súper, de verdad, muy interesante. Gracias, Laura. Gracias. Hasta pronto. Chao, Deu. Chao.